Si no hay nada más, quiero que abráis vuestras Biblias para hacer la lectura de la palabra, como no. En el Evangelio de Marcos, Evangelio según San Marcos, vamos a tener una primera lectura. En el capítulo 15. Y antes de hacer la lectura, quisiera dar un poco una panorámica acerca de lo que vamos haciendo. Esta es la tercera sesión en la cual estamos teniendo, cada vez que le toca a un servidor, una serie que le titulábamos, ¿verdad?, La cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Y la basamos, ¿verdad?, en la crucifixión de Jesús, acerca de esas 6 horas que tuvo Jesús clavado en la cruz. Y veíamos, tanto en la primera como en la segunda, qué fue lo que aconteció previo como durante la crucifixión de Jesús. Veíamos y sacamos algunas enseñanzas acerca de todo esto. Y hoy en esta tercera sesión le hemos puesto por título El triunfo de la cruz. Creo que es un título que viene muy bien al mensaje que vamos a tener con la ayuda del Señor, sin duda, en esta mañana. Y dice así el evangelista Marcos, en el capítulo 15, versículos 42 y siguientes, dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto Jesús, y haciendo venir personalmente al centurión, le preguntó directamente si ya estaba muerto Jesús. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle el cuerpo de Jesús. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a una joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decía a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Hasta aquí la palabra del Señor, y que el Señor le bendiga grandemente. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Con temor y temblor, Señor, nos ponemos delante de tu palabra. Señor, queremos que esta palabra, que es viva y que es eficaz, Señor, nos pueda hablar a nuestros corazones, a cada uno de nosotros. Queremos estar atentos. Queremos, Señor, escuchar tu voz por medio de tu palabra. Señor, queremos que tú la bendigas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como decíamos, el título que teníamos lo titulamos El triunfo de la cruz. Hemos estado viendo, como repito, como he dicho anteriormente en la introducción, este tiempo, estas 6 horas que tuvo Jesús en la cruz del Calvario, y vemos cómo aquí tenían que depositar, ¿verdad?, el cuerpo de Jesús. Y vamos viendo cómo ya el cuerpo de Jesús no se encontraba en el sepulcro. 20 siglos después, no se ha encontrado el cuerpo de Jesús. Han pasado 20 siglos, en los cuales los creyentes, queridos hermanos, conviene afianzarnos, coger raíces,
coger madurez para seguir anunciando acerca de la resurrección, de la veracidad de su resurrección. Porque si quitásemos la última página del Evangelio y nos quedáramos solamente desde que nació Jesús, daros cuenta, desde su nacimiento, las señales y milagros que iba haciendo, todas aquellas cosas que iba hablando acerca de Dios, todos aquellos bienes que iba haciendo durante sus 3 años y algo que tuvo de ministerio, que recoge los evangelios, y arrancásemos las páginas acerca de la resurrección, hermanos y amigos, no tendríamos absolutamente nada. Nuestra base se tiraría por tierra y podríamos hablar de otras cosas, pero nuevamente los creyentes, los cristianos, seguimos anunciando la resurrección de Jesús. Porque si no resucitó, como diría el apóstol Pablo, vana es nuestra fe. Y decimos, ¿verdad?, que si Jesús no hubiese resucitado, no estaríamos aquí. No estaríamos aquí, un servidor no estaría aquí. Ni hablaríamos, ni predicaríamos el evangelio completo que debe de ser nuestra confianza en él. Por lo tanto, creemos firmemente que Jesús, la resurrección de Jesús, es verdad. Porque si la negamos, hermano, sí que podríamos decir que ha sido un hombre más. Sí que podríamos decir que es un líder más. Sí que podríamos ver algunas facetas, algunos rasgos en lo que Jesús como hombre, ¿verdad?, hizo cosas sobrenaturales. Sí que podríamos decir que ese hombre, ¿verdad?, estuvo cerca de las personas pobres. Sí que fue una persona que se identificaba con las personas necesitadas. Sí que es verdad que podríamos estar con aquellos enfermos en los cuales él sanaba, incluso algunos muertos, ¿verdad?, que resucitó. Pero, hermanos, sería un falsante, y lo decimos con toda solemnidad. Sería una persona que faltaría a la verdad si no creyéramos acerca de la resurrección de Jesús. Por lo tanto, no me hables, y lo digo para las personas que ponen en duda, entre comillas, no me hables acerca de Jesús de Nazaret si no crees que Jesús resucitó. No me hables. Si no crees que Jesús venció la muerte, no me hables de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, hermano, Él triunfó en la cruz. Él resucitó de entre los muertos. Ahora, si por el contrario crees efectivamente que Él resucitó de entre los muertos, es una tremenda importancia que tenemos para cada uno de nosotros. Hermanos, hemos leído en la palabra de Dios. Hay mucha ignorancia acerca de la palabra de Dios. Cogen cosas sueltas acerca de lo que es la persona de Jesús. Pero si leemos, meditamos todo concienciadamente, veremos cómo no cabe ninguna duda y como todo encierra de cómo Jesús resucitó y viene minuciosamente en la palabra de Dios. No es nuevo, hermanos, que se pretende ridiculizar, muchas veces solapadamente. Y algunos llamados cristianos sacan alguna faceta importante de Jesús, como he dicho. Pero cuando le tocas acerca de la resurrección, ya vienen las dudas. Podéis decir, incluso a personas que se llaman cristianas, y decirle, oye, fulanito, fulanita, que hablas de Jesús, ¿tú crees en la resurrección de Jesús? A ver lo que dicen, de verdad. ¿Tú crees acerca de la resurrección de Jesús? Ahora, ¿esto es nuevo? Desde que resucitó Jesús, ¿es nuevo? Os llevo a un versículo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, para que veáis cómo al poco tiempo de su resurrección, ¿verdad?, ya se ponía en duda. Hechos 17, para que veáis cómo no es nuevo, que es lo que quiero en esta mañana dejar claro. En Hechos 17, ya los que predicaban el Evangelio, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, no había predicación sin pasar por la cruz. En su predicación veremos cómo hablaban acerca de Jesús la cruz y cómo también hablaban de la resurrección. Y el versículo 32
dice del capítulo 17, versículo 32, pero aquí empieza a hablar, ¿verdad?, Pablo en Atenas. La creen de la creen, como dicen los franceses. Dios es para todo gusto. En Atenas, la cuna de la civilización, en la cuna de la cultura, donde tenían dioses y templos para todos los gustos. Y Pablo, con la autoridad del Señor, tiene que hablar. Y todas aquellas personas que estaban escuchando a Pablo, personas cultas, personas intelectuales, filósofos, pensadores, epicúreos, estoicos, todos aquellos que sabían de su conocimiento, pero, y ahora en ese contexto vamos a ver lo que dice aquí, oyeron. ¿Qué fue lo que oyeron a estas personas cultas, entre comillas? Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos, y aquí viene, ¿verdad?, como por muchos estudios que tengas y por muchas personas cultas que seas, del apóstol Pablo, otro gran hombre intelectual, se burlaban. ¿Os suena? Pero cuando oyeron acerca de la resurrección de Jesús, unos se burlaban y otros te dicen así con la cabeza, ¿verdad? Cuando dicen, sí, sabéis lo que es eso, ¿no? Otros decían, y viene la frase esta, ya te oiremos acerca de qué de esto, de la resurrección. Otra vez déjalo, no pierda el tiempo. Se burlaban y otros decían, vale. Estaban atentos acerca de Jesús, incluso acerca de su muerte, pero cuando puntualizó el apóstol acerca de la resurrección, se burlaban. Yo no sé cuántos siguen burlándose en el día de hoy acerca de la resurrección de Jesús. Por muchas procesiones que salgan por las calles y por mucho que sea el domingo de resurrección, si esas personas que forman parte de esas multitudes le dices sinceramente, ¿tú crees en lo que estás viendo? De verdad, tú. No sé la respuesta que podrían dar. Aquí vemos cómo la historia se repite 20 siglos después. Por lo tanto, para los creyentes su resurrección es la columna principal de la Iglesia. Ahora, no hablemos de la resurrección si primero no aceptamos su muerte. Si hablamos de resurrección, tendremos que considerar primero en la muerte de Jesús. Vemos cómo el texto que hemos leído lo vamos a dividir en dos partes. Va a ser, lo que quiero hacer lo más sencillo posible en esta mañana. Vamos a ver la veracidad de su muerte y luego veremos también la veracidad acerca de la resurrección. Y nos va a servir como apología, como defensa de nuestra fe, hermanos. Conviene estar preparados acerca de esto para nuestras conversaciones cotidianas con personas que queremos, que hablamos con ellas y van a seguir poniendo en duda acerca de la resurrección. Por lo tanto, seguimos anunciando esto. En cuanto a la veracidad de su muerte, y vamos a leer Biblia, y creo que se va a ir explicando por sí sola, veremos en cuanto a su muerte, para los que piensan que no murió, que sabéis que hay incluso películas y cosas de estas que las ponen, bueno, Jesús realmente no murió, y hacen películas y hacen muchas cosas. Vamos a ver lo que dice el texto en los evangelios. Dice la veracidad de su muerte, primero, por sus propios verdugos. Marcos 15, 25. ¿Qué dice el evangelista Marcos? Vamos a ir viendo versículos que yo sé que son conocidos, pero, hermanos, conviene pararse para conocerlo bien de verdad acerca de estos versículos. Y dice el evangelista Marcos, en el capítulo 15, versículo 25, era la hora sexta cuando le crucificaron. Y uno dice, bueno, la hora sexta, ¿qué está diciendo? Hoy se hablaba, la hora sexta, hay que saber, las 9 de la mañana. Calendario judío empieza a las 6 de la mañana,
ya lo hemos explicado varias veces, no a las 12 de la noche, a las 6 de la mañana es cuando empieza, según el calendario judío, hora novena. Nos está diciendo que a las 9 de la mañana crucificaron a Jesús. Ya era de día. Sabemos anteriormente, temprano ya querían que Pilato firmase con su lúbrica para ser crucificado. Si no, los judíos no podían crucificar. Necesitaban la lúbrica del gobernador romano, que era Pilato. Por lo tanto, Jesús le crucificaron la hora tercera de la mañana. Nos dice que a la hora sexta, a las 12 de la mañana, que cuando dice a las 12 de la mañana es cuando el sol está más alto, ¿verdad? Cuando hay mayor resplandor, a las 12 de la mañana. Nos dice el texto que hubo tinieblas. Bueno, un eclipse, bueno, unas nubes, bueno, hubo tinieblas. Y aquí realmente temieron y tuvieron miedo, ¿eh? Jesús permitió que hubiese tinieblas, que el sol se oscureciera ante la crucifixión de Jesús. Y a la hora novena, a las 3 de la tarde, Jesús pronunció: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero, hermanos, a lo que estamos viendo acerca de su muerte, viendo un poco el contexto, repitiendo, en Juan capítulo 19, nos dice el evangelista Juan. Juan 19, nos dice así la palabra del Señor, el evangelista Juan, capítulo 19, versículo 31 a 37, Juan 19, 31, nos dice que entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que estaba a la izquierda, y a la derecha al otro que había sido crucificado con Jesús. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio, Juan, da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. ¿Cómo no habla, hermano, estas palabras? Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, ¿verdad? No será quebrado hueso suyo, que sabéis que está del Salmo 34, versículo 20, y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron, que está sacado también del profeta Zacarías, del capítulo 12, versículo 10. Por lo tanto, hermanos, aquí vemos la veracidad de su muerte por sus propios verdugos, y explicamos un poco acerca de esto. Nos dice el versículo 32, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Primero, hermanos, para los que ponen en duda. Bueno, eso decís vosotros. Eso acerca de la resurrección, eso lo decís vosotros y lo habéis dicho una y otra vez y os lo creéis, porque no es nada más que hacéis leer eso. Hermanos, nosotros no estamos dando opiniones, damos la palabra de Dios. Y aquí el apóstol Juan no está lejos, está cerca. Y aquí, hermanos, nos dice el texto que quisieron quebrarle las piernas. ¿Las piernas por qué? Nos vamos ahora a la historia, porque ellos crucificaban con miles de cruces, no solamente a Jesús, hacían muchas veces largos caminos para escarmentar, para dar lecciones al que no se sometía bajo el Imperio Romano. Ahí podía estar crucificados. Y nos dice que las personas profesionales, no cualquier soldado, dentro del soldado del Imperio Romano había personas especiales con la especialidad de dar crucifixión. No todos los soldados, sino que había unos soldados que solo y exclusivamente ejecutaban la sentencia de pena de muerte por medio de la cruz, igual que en los países que ahora también hay, por desgracia, ¿verdad?, acerca de la pena de muerte. Hay personas que se tienen que asegurar de que esa persona tiene que estar muerta. Por lo tanto, nos dice el texto que había tres, Jesús en medio, uno a la derecha y otro a la izquierda, y para acelerar su muerte, que podía estar horas,
Eran las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde terminaba el día. Y nos dice el texto que comenzaba el día de reposo, Sabbat, donde los judíos no debían, ¿verdad?, hacer ningún tipo de trabajo. Daros cuenta, hora novena. Jesús muere en la cruz. 3 horas después, las 3 de la tarde, 3 horas después, 6 de la tarde comenzaba un día. Por lo tanto, si se quedaban en la cruz, tenían que dejarse ahí los cuerpos. Y ahora hablan los historiadores, hablan las personas, incluso algunos no creyentes, especialistas en aquella época, que no era nuevo. ¿Qué dicen? Pues sí, el Imperio Romano, para acelerar la muerte y respetar las costumbres judías, que estaban aunque no compartían, esos profesionales romanos tenían como un mazo, como un palo, un mazo que ya tenían para eso, donde sabían dónde darle. Y lo hacían muchas veces para acelerar la muerte. Y sobre todo dicen que parece ser que era la tibia, el peroné, donde le daba un mazazo, podéis imaginar, para quedar descolgados y con los pies que estaban cogiendo hálito de oxígeno, al ser roto, aquí hay profesionales de la sanidad, y creo que me entiende, ¿verdad? Donde eran colgados, no podían, habían sido quebrados estos huesos, donde no podían sostenerse y lógicamente morían asfixiados. No podían respirar, no podían meter ningún hálito de sangre. Hermano, es cruel, pero es la verdad. Era la manera, nos puede parecer más o menos, pero era la manera en los cuales mataban. Hoy tenemos una guerra también fría, ¿eh? Hoy tenemos una guerra que, espérate un poco, la atrocidad de que se está teniendo, hermano. O en el siglo XXI, que somos muy modernos, también Ucrania. Los cadáveres matando como el que va de caza a personas. La historia se repite, el corazón del hombre es malo y perverso todavía. Y estas personas, bueno, en cierta manera, estas personas hacían su trabajo. Y lo hacían muchas veces y sabían dónde hacer. Pero nos dice el texto que cuando llegaron a Jesús, le vieron ya muerto. Esto no lo dice un cristiano, entre comillas, entenderme. Esto no lo dice alguien, bueno, pues, no sé si está muerto o no. Aquí hay personas también que trabajan ahora en el funerario y cosas, y se nota cuando una persona fallece. Se nota. Cuando deja de latir el corazón y fallece, se nota. Vieron como Jesús ya había muerto. No hizo falta darle, como hicieron a la izquierda y a la derecha, porque no estaban muertos. Y se aseguraron. Nos dice aquí el texto, ¿verdad? Versículo 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y hermanos, aquí en versículo 35, que conviene dejarlo también, porque es Juan el que está hablando. ¿Y cómo Juan, por el Espíritu Santo, deja este versículo 35? Y ahora Juan dice, y el que lo vio da testimonio. Y sigue diciendo Juan, y su testimonio es verdadero. No falto a la verdad. No me estoy inventando nada. Para vosotros también creáis. Aquí vemos cómo ese soldado, para acelerar su muerte en esas 3 horas que tenían que hacerlo todo rápidamente, tenían solamente 3 horas, remachó a Jesús. Remachó. Le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Yo no me quiero meter en un charco. Primero, porque no tengo ni idea. Y segundo, que de sanidad no entiendo. Entonces yo aquí no quiero decir una cosa que me diga alguno no tiene ni idea. Pero hay científicos y hay médicos, incluso en conversos, que si lo leen y son honestos, te pueden decir lo que ocurrió. Y según dicen, ¿verdad?, pues esta lanza que remachó por sí, acaso, atravesó parte del pulmón y la pleura. Parte del pulmón y la pleura, y lógicamente había dejado de bombear ya el corazón de Jesús. Porque si no, nos dicen que hubiese salido sangre a borbotones. Una persona viva le di con la lanza y sale sangre a borbotones. No lo entiendo, Tony, pero creo que es así. Pero el deber y la obligación de estos soldados tenían que asegurarse y tenían que firmar de que ese cadáver había sido muerto, igual que hoy.
Hoy alguien fallece y el muerto se queda ahí, el fallecido, ¿eh? ¿Hasta qué se queda? Hasta que va un médico. Y ese médico tiene que firmar. Y tiene que ver. Y si no está seguro, no firma. Y tendrán que llevárselo para saber de qué ha fallecido. Pero yo no firmo de qué ha podido ser el fallecimiento. Estos soldados tenían este deber y esta obligación de cumplir las órdenes que se les decía. Por lo tanto, ¿verdad? Vemos lo que ocurrió. Y se cumplieron, ¿verdad?, 2 profecías, como vemos, todos guiados, ¿verdad? El Salmo 34, 20, donde dice: ni uno de ellos será quebrantado, ningún hueso de Jesús será roto. Qué conexión, hermanos, tan preciosa, que nosotros los creyentes vamos viendo cómo ningún hueso de Jesús iba a ser quebrado. Y hay otra profecía que se va a cumplir, le guste o no le guste a las personas, que crean o no crean, que un día tendrán que mirar al que traspasaron. Y esta señal que tiene Jesús, permitirme, en cuanto a las manos, los clavos y los pies, se va a ver al que crucificaron. Y el costado también, cómo fue. Aquí creo que vamos viendo acerca de la veracidad de su muerte, pero hay otro detalle más que quiero pararme un poco, que es acerca de Marcos, capítulo 15, versículo 43, que hemos visto, que dice que José de Arimatea, miembro noble del concilio, y aquí algunos dicen cómo tuvo audiencia rápida, porque si no es noble y no del concilio, ¿sabéis lo que hubiese dicho Pilato, no? Va a ser que no. ¿Quién es? Una persona que está pidiendo el cuerpo de uno de los crucificados. Ya Pilato sabía que era Jesús. Pero aquí vemos cómo José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente. ¿Eso qué es? ¿Entró sin educación? No. ¿Entró sin hacer el protocolo? No. Entró con una personalidad osadamente, valerosamente, valientemente, diciendo: mira, quiero hablar con Poncio Pilato. No entraba cualquiera, como el que va a ver cualquier cosa, no. Y menos con un gobernador. Tendría la guardia, tendría su escolta y tendría todo aquello para poder tener esta entrevista o esta petición mejor que tenía que hacer. Pero aquí vemos cómo Pilato pide audiencia y dice que Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Pero fue esta mañana cuando estábamos haciendo el juicio. Esta mañana sabéis la conversación de Pilato, ¿verdad? Yo no hallo ningún delito. Es más, su esposa, que alguna influencia tendría, le diría: no tenga mucho que ver con la muerte de este hombre. Influenció la esposa, la mujer de Pilato, por medio de sueños que tuvo la mujer de Pilato, nos dice el texto, de que él no se complicara mucho porque veía una encerrona, y vemos la clase de juicio que tuvieron. Pero, lógicamente, Pilato se sorprendió de que hubiese ya muerto. ¿Y qué hace? Versículo 45 del capítulo 15 de Marcos. E informado por el centurión, dio el cuerpo de José. Yo me imagino, hermano, nos metamos en escena un poco. Permitirme, lo hago. Vengo a pedir el cuerpo ¿de quién? De Jesús. Uf, ¿ya? ¿Quién había allí de responsable? El centurión. ¿Qué centurión? Pues el centurión que fuese, ¿verdad? No Cornelio. Hablamos del centurión de Cornelio, de hecho, cuando Pedro va. No lo sé si era Cornelio o era quien fuera. Un tal Marco, Augusto, que fuera, el nombre que fuese. ¿Qué esperas? A que me asegure. ¡Entra! ¿Dónde está? Buscarlo. ¡Bum! Le saludaría. Pide el cuerpo de Jesús. ¿Qué pasa? ¿Cómo que pasa? Sí, ya.
Sí, nos hemos asegurado, incluso íbamos a caer en las piernas, no hizo falta, pero uno de mis soldados atravesó su costado. ¿Está muerto? Sí, mi general, o como el que fuera. Vale. Ahora, no antes. Hay que saber todo el contexto bien de lo que hacía el Imperio Romano. No eran chapuceros, en ejecutar lo que tenían que hacer. Pilato se sorprendió e, informado el centurión, dio el cuerpo de Jesús. Va dejando claro acerca de la veracidad de su muerte, hermano. Es la misma palabra de Dios la que está hablando. Ahora, en cuanto a la veracidad de su resurrección, nos dice el texto en Juan capítulo 20. Vamos leyendo, pero creo que es importante leer la palabra de Dios. Juan capítulo 20, versículos de 1 al 10, dice que el primer día de la semana, domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, el madrugón que se pegó, ¿verdad?, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fue al sepulcro. Corrían los dos juntos, había que verlos los dos correr, ¿verdad? Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, Juan, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Cuando llegó Pedro, aunque llegó después, tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no había entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Aquí vemos cómo en este texto que hemos leído, ¿verdad?, vemos cómo fueron al sepulcro y vieron los lienzos. En el versículo 8 que hemos leído, dice: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Aquí vemos cómo Juan, de primera mano, ¿verdad?, refleja minuciosamente todos esos detalles, ¿verdad? Como vemos que el Evangelio de Juan, en su contexto, me gusta decir desde el minuto 1, desde el capítulo 1, versículo 1, Juan quiere dejar bien claro que Jesús es Dios. Y sabiendo el contexto del Evangelio, cada uno lo ve de facetas distintas. Juan, que dice, no es un hombre más, es Dios, creador de todas las cosas. Él está enfatizando acerca de Jesús. Por lo tanto, en esta experiencia vivida, como Juan corrió más rápido, algunos dicen que eran más jóvenes, otros que podía estar más en forma, no se esperaron, Es curioso que dijeron, fueron corriendo, que han robado el cuerpo de nuestro maestro y van corriendo. Me imagino la escena hasta que llegaron, cuando una persona está nerviosa y cuando una persona está preocupada y cuando una persona está con ansiedad de incertidumbres, daros cuenta el corazón cómo se pone, como cuando ocurre algo malo, ¿verdad? Nuestro corazón palpita, rebosa rápido y en ese estrés, en esa manera de ansiedad van al sepulcro en busca. Ahora, nos dice el texto que entró también el otro discípulo, que había venido primero, Pedro, y vio y creyó. ¿Qué creyó? ¿Qué fue lo que creyó? ¿Qué es lo que vio y lo que le hizo creer? Esta narración sugiere que no fue simplemente la ausencia del cuerpo de Jesús, sino la presencia de los lienzos empleados para el sepelio, para poder sepultar el cuerpo, y especialmente el orden en que se encontraban. Nos dice en Juan capítulo 19, versículo 38, dice que después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche,
vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especias aromáticas, según la costumbre de sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto del sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua, vamos con las prisas hasta las 6 de la tarde, rápido, haciendo todo esto, estaba cerca, pusieron allí el cuerpo de Jesús. 100 libras. Según hacen las cifras de estos, los que entienden, aproximadamente 30 kilos de especias. Casi todos los comentaristas están de acuerdo, 30 kilos. Es como si fuese un saco, hermanos, en cuanto a los que gustan las infusiones y cosas de esas, con especias aromáticas, costumbre de los judíos, no era nuevo. Yo me acordaba de Lázaro, que tendría el mismo procedimiento que Jesús. Lázaro lo envolvieron. ¿Y cómo lo envolvían? Eso podéis ponerlo, ¿verdad? En YouTube podéis ponerlo para la preparación en este tiempo, como lo hacían. Este ritual es impresionante, ¿verdad? Bueno, pues con vendas perfumadas, con todas estas especias enrolladas, como el que enrolla un paquete. El cuerpo de Jesús enrollado, manos y pies enrollados con el sudario, ¿verdad? Todo bien vendado, las manos pegadas, todas las especias entre medias, pusieron el cuerpo de Jesús. Y además la piedra que estaba con pendiente, lo estaban previstas, lo habían construido para eso, para dejar correr la piedra. Entendemos ahora cuando la mujer dice, ¿quién nos removerá la piedra? Porque dos mujeres no podían, físicamente. Es complicado. Una piedra grande, nos dice. ¿Cómo pueden enrollar como un paquete y preparar el cuerpo de Jesús? Bueno, pero no murió, le dio un desmayo. Algunos dicen que solamente en la preparación del cadáver, la preparación del difunto, el enrollamiento que había, hubiese muerto asfixiado. Y luego algo peculiar, cuando tú juntas las manos, y en seguridad Miguel sabe lo que es, aquí simplemente junta y te aprieta, te quedas movilizado por mucho que quieras. Imposible. Y además los pies. Ya sabéis que cuando alguien tiene que posar, tiene que engrilletar a alguien, es muy fácil, lo pones por atrás y ya no lo llevas donde quieras. Si además le pones los pies, pues se queda inmovilizado, total. Entonces Jesús se quita las vendas solo, se las quita, se desenrolla. Y además él, después de la crucifixión de Jesús, como está muy fuerte, coge la piedra y la remueve. Pero además, él, con la guardia que nos dice que estaba sellada y custodiando el sepulcro, por orden, vaya que diga que ha resucitado, hay una guardia romana, que nos dice también el Evangelio, lucha con todos. Y además, lo que queráis, el hombre es libre para pensar y especular lo que quiera. ¿Qué es lo que hace que creyera? Los lienzos se quedaron intactos. Aquí, hermanos, lo bueno y lo que te queda es que esas vendas rellenas por el cuerpo de Jesús, cuando entran, primero Juan se lo piensa, cuando se asoma y ve algo, dice, se espera que llegara Pedro, y Pedro, ¡bum!, más valiente, entra el primero. Ya que había entrado Pedro, dice Juan, yo por si acaso entro también. La forma de las vendas como intactas, no desenrolladas, no quitadas a tirones, no de la manera que entró alguien y pudo quitarlas, romperlas, y se nota cuando estas vendas son quitadas, ¿verdad?, de manera rápida para poder desenrollar con tanto minuciosamente hicieron. Es lo que midiera Jesús encima de la piedra donde tenían la costumbre, y ese cuerpo de Jesús intacto, sin cuerpo. Y vieron
las vendas. Y creyó. También, hermanos, acerca de la veracidad de su resurrección, el Señor fue visto y hay evidencias. Pero hay un hecho que siempre me ha llamado la atención. Desde la resurrección, ¿a quién apareció? Esos 40 días que nos dice Hechos, aparecieron los que el Señor Jesús quiso permitirme. Y daros cuenta cómo tiene veracidad en Hechos capítulo 10, pasar una hoja si tenéis desde el Evangelio de Juan hasta el capítulo 10, donde nos dice aquí en Hechos capítulo 10, versículo 39, aquí Pedro hablando, ¿verdad? Y nosotros, ¿con qué autoridad, hermanos? Ya son otros, ¿verdad? Son otras personas, luego veremos un poco esto. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo. ¿Cómo? Sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos y nos mandó. ¿Y qué le mandó, hermanos? Conviene saber lo que el Señor nos manda que prediquemos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Hermano, aquí nos quitamos el sombrero. De verdad que aquí ya no hay palabras. Aquí ya nos quedamos anonadados, ¿verdad? Ha puesto por juez. ¿Sabéis lo que hace un juez, no? Aplicar la ley. Si es un juez con credibilidad y un juez honrado, va a aplicar la ley que haya. ¿Qué ley hay? Tiene que aplicar la ley. Y nos dice, juez de vivos y muertos, que este dan testimonio a todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Veracidad de su resurrección. Por lo tanto, estamos viendo que hay evidencia, hermanos. A mí una vez, en parte, me dolió un poco, ¿no? Persona que no me lo esperaba, ¿no? Una persona que tenía amistad y, bueno, le tomas cierta cariño y bueno, pues la verdad que congeniamos, pero una de las cosas que hace tiempo me dolió un poco, no sé a vosotros, es cuando yo le predicaba el Evangelio, no podía ser de otra manera, y él, en cierta manera, una persona culta, un estudio, me decía, pero Miguel, ¿de verdad que tú crees la Biblia? Espérate. Hombre, o sea, tú estás Biblia, siempre con la Biblia, no te molestes. ¿Eso todavía lo crees de verdad? Yo pensaba que tú eras una persona más culta. ¿Cómo da lugar de quitar toda la credibilidad acerca de cuando hablamos de Jesús, hablamos de la resurrección, hablamos del Génesis, de la creación del hombre y la mujer, hablamos cómo Dios creó los cielos y la tierra y en cierta manera los sabios, los entendidos, los científicos, veamos de Génesis, vamos a ver, el hombre, el arca de Noé, esos dibujos animados, pero de verdad que, hombre, tú eres una persona que, hombre, ciertos estudios, ¿esto te lo crees? ¿Y qué decimos, hermanos? Claro que lo creemos, firmemente. Y damos fe. Es más, le dije, personas han dado su vida, que es lo máximo que puede dar, por predicar el Evangelio de Jesucristo. Y han sido quemados en plazas. Y han sido metidos en las cárceles hoy por anunciar la palabra de Dios, la Biblia, esa que tú dices que no es tan culta. No tienes ni idea, eso no se lo dije, no tienes ni idea de lo que dice la palabra de Dios. Yo siempre digo, primero, ¿la has leído? Bueno, no, ¿la has leído? No me hables, si no la has leído, no me hables.
Yo no puedo opinar si no la conozco. Si la lees, podemos tener una conversación y podemos entablar. A lo que voy, hermanos, como vemos que Jesús apareció. Y tenemos en Juan capítulo 20, versículo 11 al 16, se veía María Magdalena, ¿verdad?, llorando junto al sepulcro, lógicamente. Como tantos lloran en los sepulcros sin esperanza, hoy todavía. Nuestro hijo nos decía, ¿verdad?, que está ahora en medio de esta profesión. Una señora con su marido en el sillón, si ahora mismo estaba hablando conmigo, un derrame cerebral en el sillón. No, un momento, 61 años o 60 y algo, que está ahora mismo, que ha desayunado, que ha comido, que estaba ahora mismo, que no se ha puesto malo, no hemos tenido que ir a urgencias, no nos han preparado, no han dicho, oye, mira, que está mal, no, ahora mismo. ¿Dónde quedamos? Y lo sabemos que siempre pasa así, sabía experiencia. Cuando llegan los funerarios, ¡pah!, apareció, estaba llorando y Jesús se presentó a María Magdalena. ¿Por qué lloras? Maestro, cuando le reconoció, ¿verdad?, a los 12 discípulos que se dirigían, a los 2 discípulos, perdón, cuando se dirigía a Emaús. ¿Por qué estáis tristes? Porque tras la muerte hay tristeza. Es lógico. Jesús lloró ante el sepulcro de su íntimo amigo, donde Jesús elegía dónde estar para descansar. Lo elegía él. Yo quiero estar con Marta, María y Lázaro. Me apetece estar unos días en su casa. Y Jesús llora porque hay tristeza. Y luego, ¿verdad?, cuando Jesús se da a conocer, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba de ¿qué? De las Escrituras. Hermanos, que no tenemos otra conversación para poder para poder dar testimonio de otra cosa que no sea la Escritura. Guárdate tus ideas, guárdate tus pensamientos y ciméntate bien la palabra de Dios para contestar según la palabra de Dios, y déjate de ideas y de tonterías. Bien apegado a la palabra de Dios. A sus 10 discípulos, ¿verdad?, en ese aposento alto, que estaban tristes y llorando. Y Jesús le dijo: paz a vosotros. Y luego cuando estaba Tomás, ¿verdad? Cómo me gusta Tomás, que tantas veces lo decimos. Y dicen algo que nos siguen diciendo. Bueno, eso de la resurrección, dime a alguien que haya venido para decirme que es verdad que hay vida después de la muerte. Que venga alguien. Esa chirigota manera de hablar. Y Tomás, pues en cierta manera, le dice: mira que le dijeron allí todos los que estaban, todos hemos visto a Jesús, no era uno ni dos. Si no veo, no lo creo. Y Jesús le dijo: mira, Tomás, ven, pon tus manos, tus dedos sobre la señal. Y dice que Tomás dijo: Señor mío y Dios mío. Estas personas fueron transformados. Estas personas, discípulos de Jesús, por medio de la resurrección de Jesús, fueron otras personas. Si veis los discípulos donde tenían miedo, el aposento encerrado, las puertas cerradas, vaya que venga por nosotros, desde el libro de los Hechos en adelante seguir leyendo, esas personas han sido transformadas. ¿Por quién? Por el poder del Señor. Y cuando Jesús ascienda a los cielos, os mandaré el Consolador, el Espíritu Santo. Son personas llenas del Espíritu para poder proclamar a todas las personas el qué, la crucifixión y muerte de Jesús. Jesús es Dios. Y todas las facetas, hermanos, tenemos que conocer para poder seguir proclamando después de 20 siglos, seguir anunciando el mismo Evangelio de Jesucristo. Porque creemos que Jesús murió en la cruz y al tercer día resucitó. Y en esos 40 días hay evidencias en las cuales antes de ascender Jesús fue apareciéndose a sus discípulos. Hay un caso de Santiago, que hermano de Jesús. Algunos dicen, bueno, era primo. Bueno, sabemos que era hermano. María tuvo más hijos, y a quien no le guste, pero es que la Biblia lo dice así. Pero bueno, y nos dice Juan 7:5, porque ni aún sus hermanos creían en quién, en Jesús. Pero el apóstol Pablo, si os dais cuenta, en el capítulo 15, versículos 3 al 8, hay un versículo 7, 1 Corintios 15:7, dice que apareció a Cefas, después a los 12,
Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Leí la carta de Santiago, ¿no? Primero, capítulo 7, sus hermanos no creían. ¿Qué no creían? Pues no creían que Jesús es Dios. Tenían sus maneras todavía que no habían aprendido acerca de cuando Jesús estaba en este ministerio que tenía. Ni aun su hermano, nos dice el evangelista Juan, creían en él, en Jesús. Y cuando se le aparece, ¿verdad?, en ese tiempo, en esos 40 días, a Jacobo, nos dice aquí el detalle, después a todos los apóstoles. Concluimos, hermanos, acerca de la veracidad, porque no tenemos que seguir proclamando. No todo el mundo va a creer que Jesús resucitó. De igual manera, piensan que cuando uno muere se acaba todo, ¿verdad? Y ya el apóstol Pablo se da cuenta, incluso dentro de la iglesia. Porque 1 Corintios, en el capítulo 15, a quien le tiene que hablar es la iglesia en Corinto, donde dentro de la asamblea, dentro de algunos de los hermanos, la iglesia de Corinto, había algunos que ponían en duda acerca de la resurrección. Con guante blanco, siempre solapadamente, ¿eh? Y el apóstol Pablo tiene que poner orden. Capítulo 15 de 1 Corintios. Defensa apologético, este capítulo. ¿Para qué? Para decir, hermanos, poneros las pilas. Porque, versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Daros cuenta. Al mismo nivel. Bueno, ¿tú por qué crees que va a tener vida después de la muerte? Y el apóstol Pablo, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. No vale para nada, no pierdo el tiempo. Vana, una cosa vana no tiene sentido. ¿Para qué estoy predicando? ¿Para qué? ¿Ponéis en duda la resurrección? Vana es nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. No sois salvos. No hay salvación. Tú me puedes hablar mucho del Señor. Yo creo mucho en Dios. ¿Cuántas personas? Ay, lo que creo en Dios. Pero eso de la resurrección, no eres creyente. Aquí no hay cosas discutibles en cuanto a esta doctrina fundamental. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. En nuestra conclusión, hermanos, la Iglesia del Señor, 20 siglos después, seguimos anunciando el Evangelio poderoso de Jesucristo. Cristo murió en la cruz dando su vida por cada uno de nosotros. Y Cristo resucitó de entre los muertos. El triunfo de la cruz. Que el Señor nos bendiga, hermanos, para afianzarnos de que vamos de paso y que el Señor está preparando lugar para cada uno de nosotros. Amén.